Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, vamos entonces con el estudio de la palabra, mi estimado Mauricio. Hoy tenemos un pasaje y yo le voy a pedir el favor que lo lea. Amén. Capítulo 9 del verso 35 al 38. Para que luego nos detengamos a hacer un análisis de, por lo menos del verso 36 al 38. Amén. Sí, ese es un muy buen resumen para que los hermanos y amigos tomen el hilo conductor de lo que venimos hablando. Dice la Escritura para hacer una memoria de lo que venimos estudiando. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante. Antes de que el hermano Mauricio entre ahí, quiero hacer una pregunta al pastor Darwin. Es que en el versículo 35, a veces uno lo lee y no alcanza como a... pasa como muy por encima. Como él es una persona... Escudriña muy bien la No, Escritura. y aparte Gloria a eso Dios. es bien formado en lo académico. ¿Qué diferencia hay entre predicar y enseñar? Porque es que el texto dice así: enseñaba y predicaba. Desde su visión, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, pues nunca lo había visto de ese modo, aunque tiene usted toda la razón sobre Es que eso es la lo bonito de la enseñanza Biblia, ¿no? y la predicación. Digamos que en nuestro campo, pues la predicación es la exposición de la palabra de Dios, que tiene De una varios, manera... de varios elementos, ¿no? Sí, pero la predicación de tipo expositivo, que es la que nosotros hacemos alusión cuando alguien se para en un púlpito, en un lugar alto, en un lugar a hacer una exposición de un texto bíblico en el cual hace un análisis profundo y luego invita a la persona a que con la verdad de la palabra tome una decisión frente a lo que se le ha dicho acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Pero pues enseñando en las sinagogas, no, de veras no tengo una respuesta. alusión, sí, en cuanto a la diferencia que uno pueda encontrar en eso, pero tiene todo el sentido, ¿no? No, Porque es que si no si está utilizaría ahí... otro término. Y pues a mí se me ocurre, ¿no? Sí, señor. Porque pues uno, lo que yo he dicho muchas veces aquí, que uno todos los días que lee la Biblia, encuentra como esa partecita que uno la ha leído muchas veces. Yo he leído este pasaje muchas veces, pero es que no son 5 veces, son muchas veces. Es más, casi que me sé el pedacito de memoria. Casi, de seguro lo sabe. Sí, Sí, completamente. pero mire que leyendo aquí o escuchando leer me llamó la atención. Y entonces, pues quiero hacer como un pequeño aporte, a lo mejor no sea como el más, ¿cómo se dice? Que no sea la última revelación. Pero yo pienso que la mitad de la pregunta ya la respondió usted. La predicación es lo que manejamos comúnmente los predicadores en el campo expositivo, ¿no? Hay una multitud, tenemos un escenario de una altura superior donde las personas nos alcanzan a mirar desde cualquier parte y desde allí nos dirigimos al auditorio. Creo que esa es la predicación. Pero la enseñanza se me hace que está más bien relacionada con esa forma de interactuar con los individuos en diferentes escenarios y de una manera particular en la sinagoga, donde las personas se reunían para ser enseñados. Si ustedes leen el capítulo 23, el Evangelio habla de la cátedra, no de la catedral, sino de la cátedra. Hoy vamos a... ¿Ya? Y parece que se daba la posibilidad de hacer discusiones
dentro de las cuales se permitía aclarar inquietudes a las personas, a los individuos. Y hay unas muy bonitas enseñanzas relacionadas a esa temática, como eran las parábolas, que era una metodología muy interesante para transmitir un mensaje de tal manera que algunos la pudieran entender, a quienes les era revelado, y a otros los hiciera conscientes, pero no culpables, de tal manera que no perdieran la posibilidad absoluta de tener de alguna manera la forma de un reencuentro con Dios y con ese conocimiento que él impartía. Entonces, yo creo que cuando él habla de la enseñanza, habla de explicarles de una manera simple, sencilla y de una forma donde interactúan, Pero, como el por muchacho ejemplo, en el... en nuestro lenguaje nosotros a veces decimos que hay como ciertos tipos de predicaciones, aunque no están descritas propiamente, pero entonces decimos que la del domingo sí es una enseñanza, por ejemplo, Sí, pero en cierto sentido también es una predicación, Claro. ¿sí? Es lo que... es que ¿O usted considera que es esa parte no formal en la que Jesús interactuaba con ellos, Ay, si usted me pero está no desde la haciendo... exposición? sí, porque Sí, podría ser, por, porque yo creo que en ocasiones pasa, ¿no? Hay como dos formas en las cuales un líder es capaz de influenciar a su grupo. Uno desde lo formal, cuando establece como un conjunto secuencial, ordenado, en lo formativo. Entonces vamos a hablar de esto, de esto, de esto. Podría ser como la predicación, entonces un tema particular. Pero otro es cuando ya no está desde el altar, pero te lo cruzas en algún lado con su manera de ser, con lo que observa en ti, te indica particularmente, con su manera de desenvolverse en cualquier ámbito, te enseña, que es esa, permítame el término, así no sea Esa cátedra. esa formación no formal en la cual en otros espacios no tan formales te enseña. decir, para mí, en lo que están preguntando y un apunte que puedo dar es, para mí la enseñanza es el vestuario, ¿sí? Es señalar el vestuario. Déjeme decirlo de esta manera para entender. Y la predicación es colocárselo. ¿Por qué? Porque la enseñanza le dice a usted todo. La predicación es el general, ¿sí? Y la enseñanza es el particular, es como la instrucción, ¿sí? Entonces, si uno mira la enseñanza es la que va armando la estructura y al final la predicación es la que lo invita a colocárselo. Si tomamos ese ejemplo. ¿Por qué razón lo puedo decir? Porque Dios siempre antepuso la enseñanza para después determinar la invitación voluntaria de tomarlo o no tomarlo. Siempre actuó y la palabra de Dios está, si uno la mira bien en su parte conceptual y general, ella siempre da una enseñanza, muestra toda la enseñanza y hace una invitación y lo demás se vuelve una determinación del Es una individuo. exposición que debe practicarse, Sí. algo así. Porque digamos, cuando uno lee sobre la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, lo que escriben acerca de lo que es predicar, al final siempre que se predica debe ocurrir algo. O sea, no es solo exponer un texto, es llevar al individuo a que con base en lo que se le ha expuesto, él tome una decisión frente a lo que se le ha expuesto. Por eso hay un llamado siempre al final de la predicación que invita al individuo a tomar una decisión. Amén. ¿Sí? O no sé, bueno, es que interesante la pregunta, Sí, porque tiene- muchas veces pasa, ¿sí? Y creo que es en lo que no podríamos caer, y es en academizar la palabra de Dios, por ejemplo, en este ámbito. O sea, en hacer una exposición demasiado académica del contexto y todo, pero al final se vuelve solo un conocimiento teórico que no conduce al individuo a un cambio en su conducta en relación con lo que ha escuchado. O si tengo mucho conocimiento, pero bueno, eso me motivó a tomar una decisión frente a lo que yo he escuchado, o me dejó ahí solo con un Es conocimiento que teórico. hay cosas que uno pues se pone a pensar con relación a lo que está escrito. La Biblia habla del ministerio de la predicación, del ministerio de la enseñanza. Por eso
uno puede decir que cuando habla de los dones, Ahí están descritos. ahí aparecen. Entonces yo sí creo que debe de haber alguna diferencia. Debe de haber alguna diferencia, porque no es de ser así, pues la Biblia no No dijera, lo dijera. predicaba y Bien. enseñaba. Claro Sí. que sí. Es bien ¿Cierto? interesante los dos términos. Sí. Y esto pues me ha parecido bien que lo toquemos, no para poner a la gente a pensar lo que yo pienso, porque cuando usted toca esa temática ya, que casi le interrumpo, le digo, usted me está como despertando la chispa allá adentro. Me está. Sí, es que uno de los problemas de la sociedad es ser formada y no informada. Y de hecho que yo no comparto la educación formativa. Yo comparto la educación informativa. Si yo fuera un ministro de educación, yo no plantearía una educación formativa, porque las personas terminan siendo conforme a la imagen de. Es decir, ellos se quedan sin cerebro porque el que tiene el cerebro es el que les dice cómo es que debe de ser. Y aquí, si ve todo lo que da todo esto aquí. Y a mí me parece que es muy importante la educación informativa, donde las personas tienen la capacidad de escuchar las diferentes corrientes de pensamiento con relación a determinado tema, pero también tienen la capacidad no de hacer como me dijeron que es, sino que él, desde su visión y su capacidad de análisis, está en condiciones de profundizar y encontrar una solución igual o mejor de la que me han propuesto. ¿Ya? Entonces, por eso es tan interesante el caso de Colombia, que es pluricultural. ¿Ya? Y a ver, abrámonos un poco al cuento aquí, tratando como de que la gente no vive encerrada. Amén. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y por qué decía Jesús eso? Bueno, porque la gente conocía la tradición que esclavizaba. Esto es así, 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 y todo el mundo tenía que pensar y hacer como decía que la tradición. Jesús va más allá, va a una libertad de pensamiento donde las personas pueden concebir a Dios a través de la palabra Amén. revelada, Amén. ¿ya? Amén. Y en el ejercicio de la práctica cristiana y sus vivencias personales pueden ser diferentes las ponencias en la experiencia de cada individuo con relación al Dios en el cual ha creído y el cual predica. Y es que, hermano Carlos, lo que usted dice es algo muy importante, porque la Biblia misma lo dice, Dios les abrió el entendimiento, es decir, la palabra de Dios va es a que la gente se quite el obstáculo y de verdad comprenda y analice lo que Dios está diciendo, y bajo ese análisis humano que Dios nos ha dotado de esa razón, podamos determinar todos esos postulados que Dios nos regala para tomar una decisión. Mire que yo tuve una oportunidad muy importante, mientras que algunos cuestionan, porque hay gente que cuestionan que uno se informe. Desde mi punto de vista, me parece que es muy saludable. Tuve la oportunidad de estudiar con menonitas y con bautistas y con católicos. Y claro, y con el Instituto Bíblico Pentecostal. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, y tal vez a alguien no le parezca importante, pero es que estudias con los católicos y ellos quieren que usted sea un católico. Total. O sea, lo forman para que sea católico. Estudias con los bautistas y entonces ellos quieren que usted sea un bautista. Aparte de lo académico, ellos le llevan como la esencia de su corriente de pensamiento en temas tan determinantes como es la predestinación directa, por ejemplo. Y estudias con el Instituto Bíblico Pentecostal
y es tan formativo que quieren que uno llegue a pensar y hacer conforme a la imagen del que hizo el manual. Sí. ¿Ya? Y entre todas esas posibilidades que Dios me dio de estudiar, me llamó mucho la atención la Universidad Lud, porque recuerdo que en la inducción, se dice así, de la carrera, Sí, señor. Día. eso, no, ellos nos sacaron un seminario de una semana para plantearnos su visión de cómo es que ellos manejan la educación teológica. Y a mí me marcó mucho una frasecita en la introducción que nos dice el director de la carrera. Dice, vea, no los vamos a hacer teólogos, porque ustedes son teólogos. Nos decía él. Buena frase. Sí, ustedes son teólogos y ustedes hacen teología todos los días. Cada vez que abren la Biblia y comienzan a organizar su sermón, ustedes están haciendo teología, ustedes son teólogos. Lo que queremos es brindarles una información que les enseñe a ustedes a conocer qué es lo que hacen, cómo se llama y darle algunas herramientas para que lo hagan mejor. Y a mí me impactó, porque es una mente muy diferente. Muy abierta. Pero claro. Completamente. Entonces comienza a plantear el bautismo. ¿Por qué bautizan los niños? ¿Por qué bautizan los adultos? ¿Por qué bautizan por los muertos? ¿Por qué bautizan? O sea, una información argumentada desde las diferentes corrientes. Y luego, ahora mire usted con cuál se identifica desde los diferentes puntos de vista de cada corriente de pensamiento, para que usted no termine siendo una persona que su cerebro es manipulado simplemente porque alguien pensó que es así, como sucede en el campo católico, por ejemplo. Nadie puede interpretar las escrituras diferente a como las interpreta el Papa de Roma, o como pasa con el adventismo. Nadie puede interpretar las escrituras diferente a la corriente de pensamiento de Elena de White, o como el caso de los testigos de Jehová, que ellos tienen un libro adicional, sí, que es la guía para interpretar las escrituras, haciendo que la interpretación no sea libre, sino sujeta al pensamiento del pensador. Pero o sea, hay que matizar ese tema, Carlos, porque decir que... pero entonces nosotros, pero digámoslo, o no sé cómo lo ve el hermano Carlos, el concepto ese que le enseñan a uno, y la mejor forma de interpretar la Biblia es la Biblia misma. Es que allá es donde nos vamos. Entonces, las personas que tienen la capacidad de interpretar las escrituras a través de las escrituras son personas que no son sesgadas por el pensamiento de A, B o C, sino por el Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros creemos, amén, que las escrituras son divinamente inspiradas por Dios. Y a eso es a lo que yo hago alusión cuando les planteo que el uno tener la posibilidad de ser informado le da también la oportunidad de establecer las diferencias y aprobar o no improbar. Recuerdo cuando estaba en el seminario católico, ellos me han puesto un trabajo sobre la Eucaristía, por ejemplo. Cuando estaba haciendo la Eucaristía, sí, o sea, como es un tema. La transustanciación y todo ese cuento. Y yo la respuesta al decano fue, disculpe, nosotros no creemos así. Por tal motivo no voy a hacer ese trabajo. Sí, porque eso es... Entonces él me dijo, yo entiendo que ustedes manejan en la Santa Cena. Háganlo como ustedes lo creen. Entonces yo me hice un documento como de 30 páginas o más, planteando lo que la iglesia cree a partir de lo que la Biblia dice, no del concepto religioso de la tradición. Sí, pero digamos que detrás de eso usted dice algo muy interesante, y yo lo voy a plantear así, la necesidad de conocer las causas por las cuales otras corrientes de pensamiento
piensan de ese modo acerca de un tema particular, que le permite a uno tener una visión mucho más amplia de la realidad y al momento de exponer la verdad de la palabra de Dios, pues se le permite a uno no caer en el error del juzgamiento a priori desde como un carácter netamente moral, si usted está mal, sino desde, mire, su concepto sobre la realidad dista de esto por esta y esta causa, y no porque yo me adhiero a este grupo y es que ¿no? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Pasa ¿sí? muy Que a veces seguido. que se Claro, juzga. claro. Entonces, no es para No, para pues, aceptar lo que el otro piensa, sino para tener un argumento mucho más sólido para desmontar la creencia de él, no a partir de mi pensamiento, sino a partir de la verdad de la palabra de Dios que va a ser superior a esa corriente ahí, netamente humana. ahí viene a jugar un papel muy importante las diferentes escuelas de interpretación. Así Que usted está habla de hablando eso. como del por qué las personas piensan en determinada temática ciertos aspectos relacionados a la vida de fe. Entonces ya ahí va a jugar un papel muy importante lo que son las diferentes escuelas, que son históricas, que son dogmáticas, que son literales, que son alegóricas, que son futuristas, que son... Bueno, hay una cantidad de escuelas. Y pues precisamente cuando yo hago alusión de que es muy importante uno tener una educación informativa, es precisamente que le abren la mente a usted acerca de las diferentes corrientes de pensamiento a un mismo tema y aparece la causa. Bueno, es que esta escuela es dogmática. Entonces, aunque la divina inspiración dice de una manera, el dogma no le permite interpretarlo así. Que así son. No, El judaísmo, por ejemplo. El judaísmo, cuando claro. Jesús aparece en escena, pues el dogma estaba por encima de la verdad de las escrituras y por eso controvierten tantísimo con el Señor Jesucristo, que parecía, según lo que describe uno en el texto, que él estaba aboliendo eso y él dice, no, yo no vine a abolirla, yo vine a verdaderamente cumplirla, pero en la esencia que tiene, porque ustedes han establecido un montón de dogmas por encima de la verdad de esta palabra. Y es que Oiga, Pero mire, le quería leer la definición de predicación, una que tengo aquí. Dice, la predicación es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras por medio de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión a través de toda la personalidad de un hombre redimido, llamado y cualificado por Dios bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios, la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. imagínate. una definición muy completa. Esa ya nos da una visión más amplia, aunque no dista de lo que pensábamos. No dice. No dista. No. Está descrito con otras palabras, pero realmente es lo que dijimos al principio. Sí. Y ahora la enseñanza es como la parte académica, ¿cierto? Que se utilizan, yo qué sé, diferentes métodos para ilustrar. ¿Sabe qué? Pero es que usted... Para Yo interactuar. hace poco tuve una conversación aquí con Felipe de cómo va uno madurando. ¿Sabe que se puede reemplazar la predicación en el culto por otra cosa? Bueno, yo en el presente, si le preguntan al Darwin de hoy, dice que no. Pero yo en algún momento pensé que sí. Bueno, pero es que eso es lo importante de la vida. Por eso nadie se las sabe todas. Y por eso siempre decimos aquí, la filosofía de este programa es volver a la palabra, no partiendo o no tomando lo que aquí se habla como el todo, sino simplemente como el abrebocas que debe de Motivar, incentivar, motivar a que el oyente se preocupe por preguntar, por estudiar, por analizar, por cuestionar, porque uno llega al final a la madurez de un pensamiento relacionado a una temática
después que uno ha hecho un análisis, ha escuchado diferentes vertientes, ha resuelto algunas inquietudes, y eso es lo que hace que Darwin diga, antes yo no pensaba así. Y es que Hoy piensa diferente porque el análisis lo ha llevado. Los católicos antes de Galileo pensaban que la Tierra no giraba. Ustedes recordarán que hasta fue condenado a la hoguera. Por eso lo mataron. Claro, pero hoy ellos ya enseñan en su cátedra que sí, que Galileo tenía razón. Y esto es lo importante del proceso de la vida que Dios nos permite vivir para que no nos quedemos estancados en una simple postura, sino que vayamos un poquito más allá, que es lo que ha impedido dentro del cristianismo conocer más a Jesús. amén. Porque nos hemos limitado a un manejo de tradición y no un manejo de libertad, donde se limita inclusive al individuo a recibir información porque se tiene la incertidumbre que puede ser afectado de una manera negativa, cuando lo que se debería de hacer era informar al creyente de tal forma, perdone la redundancia, que cuando reciba informaciones diversas esté en condiciones de hacer un análisis, y así como se separan los frutos en la granja, Hay que filtrar. así también este estudiante de la Biblia está en condiciones de filtrar lo que sí y lo que no. Amén. Que entre otras cosas no es un pensamiento descabellado. Pablo hace alusión de ello en el capítulo 5 de la primera a los tesalonicenses, cuando hace alusión a la profecía. Él dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. O sea que en el ejercicio de la profecía, como don en la iglesia primitiva, existía la posibilidad de que fuese afectada de manera negativa la iglesia a través de profecías falsas, que llevó a la iglesia a pensar que no valía la pena la profecía. De Pablo dice, venga, no, la profecía tiene un valor incalculable. Lo que pasa es que ustedes tienen es que aprender a escuchar y a establecer las diferencias, qué es lo que se ajusta a nuestros principios y qué es lo que no se ajusta. Y lo que no se ajusta, descártenlo. Amén. Y es que, hermano, en un librito que leí acerca de las costumbres y las tradiciones de los judíos, había una cosa que me llamó la atención muy interesante. Digamos que ellos tenían el disenso de las cosas, de la temática, la colocaban sobre la mesa, cada cual daba sus argumentos, la expresaban con libertad porque no estaban ahí con el miedo de que es que yo pienso así, me parece que esto es así, sino que lo hacían con Y que toda si no libertad. pienso como el otro, soy un hereje. Sí. Pero al final llegaban a algo interesante, hermano Carlos y amados, llegan a un consenso, es decir, tener el pensamiento abierto, recibir la información, tener esos elementos de juicio para certificar la verdad es fabuloso, pero llegaban a un consenso para que todos que pensaran lo mismo. No, Que pues, con Lo que ocurrió, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén. El Concilio de exactamente, Jerusalén, llegar a un consenso es importante, porque no la es que visión de Pablo al ir a Jerusalén para ser informado acerca de lo que él estaba haciendo, si estaba bien o no estaba bien. Y Pablo escribe en una de sus cartas, dice, en lo que hemos llegado a acuerdos. amén. Y Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Ahí vamos. Entonces, en las iglesias se puede dar ese fenómeno que genera divisiones, todo porque nos radicalizamos en una postura pensando que yo tengo la única. ¿Qué es esa, hermano? Y resulta que en la interpretación de la Biblia, a cada uno le es dado conforme a la medida del don de Cristo. Y Pedro se vio enredado con las tesis de Pablo. Usted lo mira escribiendo, Sí. que Pablo ha Son escrito, difíciles. de entender, las cuales tuercen los indoctos. Pedro dice, yo no le entiendo mucho, pero caramba, Pablo tiene La un... profundidad de las... Pues, es que no, es que aquí podemos quedarnos hablando. Yo le digo Oye, al todo hermano, lo que al nos hermano Carlos,
que a veces pasa eso. Yo ayer le hablaba del momento de Getsemaní, por ejemplo, o sea, en Mm. cuanto a la Biblia. Sí, Yo sé que esto a la gente, y así con muchos, el Salmo 8, por ejemplo, el Salmo 139, cuando usted se acerca a esos textos que la gente a veces los tiene es como como si fuese una poesía que usted repite y sí, repite un poema, pero la profundidad, pero que la Biblia tiene esa característica de que usted vuelve a ella y usted puede verla con unos nuevos lentes y descubrir una nueva verdad, no porque sea una verdad que eche abajo lo que anteriormente usted ha visto, sino porque como usted amplía el conocimiento frente a una realidad mucho más amplia que Dios ha querido revelar en su palabra a través de un par de líneas que usted lleva mucho tiempo leyéndolas. amén. Entonces, Y que hay un proceso en la iluminación. Palabra Porque clave. que de eso exacto, no hablamos mucho, ¿no? de eso no hablamos mucho. Palabra clave, Resulta de iluminación. que la gente lee la Biblia, Ujú. pero sin iluminación. Entonces, cuando leen la Biblia sin iluminación, la Biblia es un amuleto. Mm. Pero cuando la gente lee la Biblia con la iluminación Amén. del Espíritu Santo, Es otra. entonces le capacita para que extraiga ese tesoro escondido tras esos renglones, Amén. esas palabras que hay ahí. Porque ya aquí lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Sí. La Biblia dice mucho más de lo que usted lee. Ujú. Está claro. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces habíamos leído esto aquí? Ya con esta Muchas veces. Muchas veces. Sin embargo, vea hasta dónde hemos llegado. Y eso que íbamos solo a manejar del verso 36 en lo adelante. Entonces, hermano Mauricio, ya dejando el verso 35, que creo que lo hemos ampliado y que no se agota el material ahí, que espero que los oyentes se sienten y analicen mucho más, investiguen mucho más, crezcan mucho más. No. Ya, porque eso no queda ahí. No, eso En tiene. la simple definición o aclaración que estamos haciendo aquí. Eso tiene mucho más. ¿Y sabe qué pregunta? Pero no vamos a hablar. ¿Sabe qué pregunta yo creí que usted me iba a hacer? ¿Qué diferencia había entre enfermedad y dolencia? Pero sigamos, hermano Mauricio. No, qué bueno. Y siguiendo con la misma estructura de las palabras, porque fíjese que toda la primera parte del programa se habló sobre dos palabras, enseñanza y predicación. En el verso 36 hay unas palabras muy bonitas que podemos hacer comentarios bien interesantes, porque traen una enseñanza en sí y aquí seguimos extendiéndonos. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y a mí me llama mucho la atención esa palabra porque esa palabra sentida y dicha por el Señor no es más que una expresión de un verdadero amor, de querer estar ahí, quedarse ahí y resolver todo lo que él estaba viendo. O sea, la compasión es algo de verdad que mirado desde esta óptica, desde la óptica que Dios nos lo transmite, pues es un término en donde yo estoy dispuesto a hacerlo todo para cambiar eso que estoy viendo. Sí, y es que retornando a las palabras que decía el hermano Carlos sobre eso, la compasión, si de verdad existe compasión, debe haber acción. Es decir, la compasión no es solo la observación y la sensación de tristeza o dolor porque alguien está padeciendo alguna necesidad, sino que lo motiva a usted a atender esa necesidad que usted ya observó que está padeciendo el otro. Eso es de verdad tener compasión, ¿sí? No quedarse solo con la observación de la realidad del otro. Así que lo que hizo Jesús en esta escena, pues ese sí fue una verdadera compasión, ¿no? Amén. Ahí No voy. quedarse solo con la Qué observación de la pesar, realidad. qué Ay, dolor, sí. qué lástima. Pero no hay acción. Ujú. Por eso en el reciente programa, fue el sábado, estuvimos hablando de esos tres aspectos tan importantes, que es la visión, que es la compasión y que es la acción. Que sin duda alguna esos tres elementos, cuando los ponemos a funcionar a perfección, da el resultado, o mejor, la satisfacción del deber cumplido. Amén. Porque yo vi, porque me generó dolor, me movió entonces a hacer lo que debo de hacer para mitigar, aliviar,
solucionar, quitar el problema de la persona de la cual en un momento determinado yo veo que está en una etapa crítica y que requiere una solución, y a través de ese proceso logro la verdadera satisfacción, la felicidad, el bienestar del otro. Amén. Que eso estaba acabando yo de mirar aquí, porque me llamó mucho la atención la definición que el pastor Darwin da acerca de la predicación al principio. Hice otra consulta y lo define como la expresión de la compasión por el perdido a través de un mensaje proclamado. Amén. Buscando salvar a esa persona. Entonces yo creo que es muy importante el texto como se ve aquí en la Biblia, porque tuvo compasión de ellos. Amén. Y además explica la razón. Ahí ¿Por están qué? ahí están las razones de la compasión. Es que sí. por eso el pastor Darwin decía algo muy importante ahora. La mejor manera de interpretar la Biblia es a través de la Biblia. Y una de las cosas que yo les insisto a los predicadores, a quienes he tenido la oportunidad de compartir, no digo enseñar, compartir, siempre les he dicho, la mejor predicación o el mejor sermón es el sermón bíblico. Amén. Porque cuando las personas se predican a sí mismos, predican sus propios testimonios, ¿cómo dijo? Que los hay. Que los hay, y además son excelentes motivadores. Son sujetos de cuestionamientos, porque a veces la persona, en aras de despertar ciertas emociones, decimos cosas que a lo mejor no sucedieron. Y yo se lo digo por experiencia como pastor y predicador por más de 50 años. Yo llevo más de 50 años en este trabajo. Y yo me he encontrado con predicadores que se predican a ellos mismos y que en el desarrollo de su predicación, buscando que la gente de alguna manera sea motivada, dicen cosas que no son para nada creíbles. Yo escuché, por ejemplo, un predicador decir que iba por una vía, que el carro se ha salido de la vía, ha rodado 150 metros, ha quedado entre una roca y un árbol robusto. Ellos bregan a romper los vidrios, o sea, después de 150 volantines. Los vidrios del carro no se han roto. O sea, no resiste un análisis. ¿Sí? Y ellos han bregado por todos los medios a romperlos y no han podido. Y de repente aparece un gigante que coge el vehículo con sus dos manos y todos los tripulantes adentro, los sube a la vía, y ellos, al observar el tablero que les dice cuánto combustible tiene, dice que solo para 5 kilómetros, y ellos recorren 5 días con esos 5 kilómetros para decirle a la gente el milagro de Dios. Pues hombre, tiene que tener uno una mente muy pequeña para llegar a pensar que eso es verdad. Que eso fue verdad. Pero entonces ahí es donde viene el cuestionamiento, porque puede que algún ingenuo diga así es, y hasta se llene de fervor y llore y salte y bueno. Pero una persona que tenga 5 milímetros de cerebro, pues no le cabe ese pensamiento. No le cabe, porque no es. Entonces, en ese caso viene el cuestionamiento, porque el predicador predicó muchas cosas que no son bíblicas. ¿Ya? O el otro que predica, que también lo escuché, que hay un creyente en su hacienda, ese dueño de la hacienda no diezma y comienza a morírsele todo el ganado, y un día cualquiera le aparece a alguien y le dice que el problema es porque él no diezma, pero cuando llegue ese momento resulta que ya no le queda sino una vaca y un ternero. Entonces, él, mientras escucha al que lo está orientando,
viene el empleado y le dice que la vaca y el ternero última que tenía se le acaban de matar. Y él desesperado se va y busca los recursos para llevar los diezmos. Y cuando lleva los diezmos y regresa a la casa, le dicen que la vaca y el ternero ha resucitado. No, yo les estoy comentando esto para que se den cuenta el problema que hay cuando las personas no predican el texto bíblico. Amén. Porque esas cosas suenan, se oyen y parecen interesantes y pueden generar alguna motivación, pero no dejan una enseñanza real que transforme la vida del individuo. Como sí sucede cuando yo predico, Amén, como dice la Escritura. la Escritura. Amén. Estoy diciendo que no se pueden utilizar anécdotas, testimonios, claro que los hay, pero nosotros como predicadores no debemos de desplazar la palabra Por esa. por temáticas como esas que son aquellas que posiblemente pueden generar una gran controversia y sembrar en algunos cierta incertidumbre con relación a la veracidad del discurso que el individuo escuchó. Entonces, la predicación es muy delicada, que eso siempre lo hemos dicho. La predicación, como Es usted muy lo... delicada, es muy delicada. Claro que Darwin está en stand-by. Sí, No, es que le genera a uno muchas... No, y Dios, uno hoy puede decir una cosa, ¿no? Pero Dios lo guarde a uno de en el futuro caer en Amén. ese dilema de predicarse a sí mismo, de ser más historias personales que la verdad bíblica, la que se transmita desde el púlpito. Pablo habló de ello en su carta. Él dice, ¿cuántas vertientes de predicadores hay? Y él dice, y yo predico a Cristo crucificado. Amén. O sea, el mensaje genuino que todo predicador debe de llevar a la multitud es el evangelio. Amén. Que el evangelio se vuelva el léxico, que su predicación sea argumentada realmente como dice la Escritura. Creo que un predicador bíblico es un predicador incuestionable. Amén. Porque yo puedo decir algo y me lo pueden cuestionar, pero cuando yo hago alusión a lo que Dios dice, tengo un problema. Si voy a cuestionar, entonces voy a cuestionar a Dios. Y ahí sí hay problema, porque Dios es incuestionable. Él hace lo que quiere y Él dice lo que quiere, independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Aquí nos estamos entrando a un campo que... Muy hermoso, pero... No, es muy interesante. Entonces, el versículo 36 vio las multitudes y explica el por Amén. qué tuvo compasión. Es que esa palabra que fue es... lo que nos llevó a este pequeño análisis. La Biblia tiene la respuesta. Amén. Es que yo no tengo que especular para decir por qué Jesús tuvo compasión. Amén. ¿Está claro? Porque la Biblia misma tiene ¿qué? La respuesta. La respuesta. Ahí está escrita. Claro. ¿Y cuál era la respuesta? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas. Entonces yo puedo explicar por qué Jesús tuvo compasión de ellos. Amén. Y puedo argumentarlo ¿desde dónde? Desde el mismo texto bíblico. No tengo que ir a rebuscar nada. Está ahí. Amén. He ahí la insistencia. Prediquemos el evangelio como dice el evangelio. Y te curas. Y llevas un mensaje contundente. Amén. ¿Sí? El pastor Darwin, en el momento que hace el análisis desde la investigación que tiene con relación a la predicación, me llamó mucho la atención una palabrita que dijo convicción. Amén. Que son uno de los 5 elementos que debe de reunir todo predicador si quiere que su sermón tenga éxito. ¿Ya? Tiene que estar plenamente convencido. convencido. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? 1, la vida del predicador. Un predicador puede hablar muy bonito, pero si vive muy feo, no hay nada.
El mejor sermón se predica desde el púlpito de la Eso vida. dice Merceditas. Se enseña más viviendo que hablando. Amén. Siempre. Esa es una frase del diccionario de Merceditas. Muy buena. 2, el predicador debe tener conocimiento. Es muy triste uno escuchar a un predicador, si no estoy mal, ¿cómo es? ¿A dónde? Ay, qué pena, es que no sé dónde está. Eso es terrible. El predicador debe de conocer lo que hace, como el médico en el ejercicio de la medicina, conocer para dar un buen diagnóstico al enfermo. ¿Ya? Un amigo mío ha ido a una cirugía de la pierna izquierda y le han anestesiado la pierna derecha y le hacen la cirugía a sangre fría. Pues hombre, dice mucho del anestesiólogo, de los que están ahí. Claro. El predicador debe de conocer el tema Manejarlo. y no conocerlo bajo la palabra X. No. Porque te voy a contar un testimonio que yo como predicador viví. Un día hice un sermón, eso fue por ahí en el año de 1973. Hice un sermón bajo la palabra amor. Yo pensé que ese día iban a llorar hasta los perros, porque organicé un sermón impresionante basado en el amor. Pero no tuve la capacidad de mirar en qué campos se manejaba en el orden cronológico de concordancia la palabra amor. Entonces hice una revoltura y al final no supe cuál era el objetivo o en sí qué era lo que yo quería transmitir. Porque la Biblia habla del amor al dinero, el amor al mundo, el amor a Dios, el amor a los placeres, el amor a la vanagloria. Entonces yo hice algo que no tenía sentido. Por eso es que la predicación es tan delicada, ¿no? Amén. Entonces, aquí vale la pena que nosotros tengamos en cuenta que el segundo punto que debe de reunir un buen predicador es conocimiento de lo que hace. Conocimiento de lo que hace. Amén. ¿Está claro? Yo no puedo ir a que alguien me haga el cálculo de una estructura si él no es un ingeniero calificado en ese campo. Él debe de conocer las cargas. Amén. ¿Sí? Así también el predicador debe de conocer lo que va a hacer. 3, debe de estar convencido de lo que hace. 4, debe de ser un hombre de mucha oración. Porque cuando yo tengo buen testimonio, conozco lo que hago, estoy convencido de lo que hago y le tengo el combustible, pues su sermón será un sermón ungido. Amén. Y los sermones que Dios le da un nombre ungido, pues generan impacto en el entorno. Impactos que aunque el predicador no sea alguien que rompe el micrófono o se trague el micrófono, pues su palabra lleva la autoridad espiritual, la autoridad moral, la autoridad en el conocimiento, la convicción de lo que está haciendo. Dios respalda su sermón. Amén. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Muy importante. Muy importante. Y mire, aquí, volviendo a la temática, dice que la razón de la compasión es porque vio las ovejas que estaban dispersas y que no tenían pastor. Entonces dice, son vulnerables, están en un alto riesgo. Hay que buscar una manera de encontrarle un refugio, un medio a través del cual puedan estar seguras, tranquilas, donde el lobo o la fiera montés no venga a dañarlas. O donde Él venga a ser el Su buen pastor que no tienen estas ovejas que hoy están desamparadas y dispersas. Amén. Exactamente. Entonces, de una vez, envía la acción.
rueguen al Señor de la mies Amén. que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahí sí que la Ah, metáfora da un cambio, ¿no? Claro, Pues primero habla de ovejas claro, Ujú. y luego habla Claro, de mies. De mies de siembra. claro. Entonces, aquí podemos concluir diciendo que Dios es bueno, que la mejor manera de predicar el Evangelio es a través del Evangelio. Amén. Ojalá que este comentario pues se convierta en una ayuda para que las personas busquemos por todos los medios llevar el Evangelio a través del Evangelio por la iluminación del Espíritu Santo en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Tengo que decirles algo. Otra vez. El tiempo se fue.